Muy bien, si estamos en las cosas como son. Y ahora vamos a hablar de economía. Vamos a hablar con Luis Miguel Castilla, que es exministro de Economía, es de la consultora Videnza, y también ha estudiado en Harvard, según me está comentando, así que ve con especial preocupación lo que ha pasado, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias Fernando por la entrevista. Es insólito, insólito lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Felizmente que el Poder Judicial ha puesto al menos un pare temporal a esta actitud bastante vengativa e infantil, ¿no? Porque esto no solamente perjudica a los estudiantes, sino esto perjudica a las fuentes de conocimiento e innovación que han hecho que Estados Unidos sea lo que es hoy día, ¿no? Así que es insólito ver este tipo de medidas que uno pensaba no ocurría en un país civilizado. Sí. Hablemos ahora de nuestra comarca. Quería empezar preguntándote por el impacto económico de este gran problema, ya tragedia nacional de la minería informal e ilegal. ¿Dónde está la frontera? Qué difícil determinarlo. Ciertamente no está en el REINFO, que creado para mineros informales es un paraguas donde presumimos, creo que sin equivocarnos, que cobija a mucha actividad ilegal. ¿Cuál debe ser el impacto de todo esto? ¿Qué aproximaciones podemos tener para medir el impacto? El impacto en términos de la plata que mueve es cada vez mayor porque el precio del oro está en niveles récord y con toda esta inestabilidad en el mundo había un refugio hacia el dólar, hacia el oro, y eso ha hecho que el precio se dispare y ha hecho esta actividad ultra rentable. Y lidiar con actividades tan rentables con otro tipo de medidas es bien complicado. El IPE, por ejemplo, ha cuantificado que el oro ilegal hoy día mueve 12.000 millones de dólares en divisas, y mueve la economía de al menos 500.000 de personas. Y yo creo que esto lo que hace es que atiza esta sensación de que invertir en el Perú cada vez es más inseguro. Desde afuera y desde adentro vemos que este crimen que está asociado a la minería ilegal pues está afectando la incidencia del crimen y la inseguridad ciudadana. Entonces, estamos en un equilibrio bien complejo, y cómo resolverlo va mucho más allá del REINFO. Tiene que ver con el propio derecho de propiedad, porque el 95% donde operan estos ilegales / informales y pequeños son en concesiones formales. Hay un tema ahí fundamental De superposición de propiedad superposición, terrible. y es muy difícil discernir entre el ilegal y aquel que está ancestralmente operando en una pequeña mina. Entonces es un tema muy complejo. Hernando de Soto dice que hay que darles derecho de propiedad a todos. Yo creo muy fuertemente en que hay que proteger el derecho de propiedad, porque si no el precedente es muy, muy malo. Lo segundo es que veo proyectos que apuntan a darle un rol al Banco Central o al Banco de la Nación para que compre oro. Y acá el problema... Eso quería preguntarte, porque he oído algunas argumentaciones, algunas muy simples, ¿no? Pero caramba, ¿por qué no? Julio Velarde no es No, amigo de la idea de y yo comprar tampoco oro. lo soy, porque esa idea incluso viene desde épocas lejanas, incluso en mi época. Y obviamente comprar oro significa de que uno de alguna forma está blanqueando ese oro, porque uno tiene que tener certeza de cuál es el origen, cuál es la O trazabilidad. sea, sería convertir al BCR en un lavador de activos. Bueno, en parte sí, porque no hay claridad respecto a toda la cadena, desde la explotación, la transformación de las plantas de beneficio y luego la comercialización. Entonces tendría que haber un mecanismo que certifique efectivamente si ese oro, digamos, es de origen ilícito o no lo es. Pero si se establece un buen mecanismo, sí serías partidario de que se compre No el Banco, alguna no el porción de Banco ese oro. Central, porque el Banco Central de por sí compra oro, es parte de sus reservas, las tiene en oro y las compra en el mercado internacional, como todos los bancos centrales, pero no es función del Banco Central esa. El Banco Central ve por la estabilidad de precios, y la moneda. No se debe tergiversar su uso, ni O mucho sea, menos. ¿podría crearse una especie de un estanco del oro?
Bueno, se ha hablado de un fondo minero, se ha hablado de retomar un banco minero, pero nuevamente crear una entidad pública o desvirtuar una entidad pública con este nivel de debilidad y riesgo de copamiento es un poco peligroso. Entonces yo creo que hay que ver qué se hace para que ese oro no vaya, digamos, a esas arcas, y alguien tiene que asumir también el riesgo cambiario, el riesgo de precios. Cae el precio del oro y ¿quién asume esa pérdida? El comprador. Yo no creo que eso lo asuman los propios productores. Y lo otro es un tema que tiene que ver con los roles en el Estado. O sea, acá los gobiernos regionales tienen una responsabilidad de ser los que fiscalizan y los que velan por las concesiones de la pequeña minería. Entonces es un problema muy, muy grande. Todo este ruido reciente respecto al reglamento le ha añadido más, digamos, incertidumbre a un tema que es central respecto al reglamento, digamos, del reinfo hereditario. Ha habido una contramarcha, pero yo veo una clara, digamos, contradicción entre lo que dice el ministro de Energía y Minas y lo que dice el encargado de formalización minera. Entonces, yo creo que el gobierno no tiene mucha idea de cómo lidiar con este problema y el Congreso lo ve optimistas y no realistas como debieran ser, porque calculando que el crecimiento este año podría ser menor de 3, sin embargo, en esta actualización se coloca a 3.5% para este año y 3.2% me parece para el 2026. Y claro, este optimismo podría estar escondiendo una coartada para gastar más y no respetar las reglas fiscales. Podría ser porque la importancia de ese supuesto es porque eso sustenta lo que va a ser la proyección de ingresos para el año entrante. Entonces no es un dato así, digamos, macroeconómico irrelevante, es un dato muy relevante porque el MEF está en pleno proceso de formulación del presupuesto del 2026 y esto va a determinar cuál es el nivel de apetito por la disciplina fiscal o por la farra. Ahora el cierre del gobierno. Bueno, entonces, hablando de apetitos, ya ha surgido algo, no con el presupuesto para el próximo año, sino con la ejecución del presupuesto actual con este tema de los créditos suplementarios. Correcto, ¿no? Eso va en contravía de la disciplina fiscal, porque ¿qué cosa es un crédito suplementario? Una ampliación del presupuesto. Una ampliación de presupuesto, es mayor gasto. Y de hecho, el día de hoy ha pasado algo insólito, Fernando, yo no entiendo eso. Se ha aprobado con el beneplácito del MEF aumentar la asignación al Fondo Común. El Fondo Común es un fondo de compensación a los municipios y se financia de 2 puntos del IGB. Y se ha establecido aumentarlo de 2 a 4 por puntos del IGB, duplicarlo de acá al 2021. Que probablemente lo merecen y lo necesitan, pero no tenemos ¿de dónde va a salir? ¿A quién le van a sacar 2 puntos de ingresos? Entonces acá yo creo que no se está manejando con diligencia la política fiscal del país y se está jugando con expectativas que van a ser difíciles de cumplir. Y yo creo que ojalá que el ministro Pérez Reyes tenga la conciencia de lo que está en juego es la fortaleza fiscal, la credibilidad en el manejo de las cuentas públicas, y que creo que por eso es que salió en parte el ministro Salardi. La presión viene muy, muy fuerte en este año preelectoral y ojalá que le paguen, pero las señales no me gustan en materia, por ejemplo, de ingresos. Según versiones que he recabado, en las que estoy trabajando para una crónica, la salida de Salardi tiene mucho que ver con este anuncio que él hizo al lado de la presidenta de la extinción de 14 programas que serían simplificados y sus funciones pasadas a la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Pero al hacer eso estaba como volándose 15.000 puestos públicos, porque muchos de esos programas se crearon para una emergencia, la emergencia terminó, pero ahí seguían los trabajadores. Entonces, al ver el impacto que eso tenía sobre el empleo, la presidenta y otros ministros dijeron no, ni hablar, y que eso habría causado la salida de Salardi. Puede ser, yo también he escuchado la misma versión, pero lo cierto es que esa misma idea se postuló cuando se planteó crear el Ministerio de la Infraestructura. Es exactamente lo mismo. Capaz no calcularon el costo de la pérdida de empleo en aquel momento. Pero creo que es la forma lo que ha incomodado, porque este tipo de iniciativa no se ha discutido en el Consejo de Ministros, al igual que el cambio en la ley de APPs, de asociaciones público-privadas. El MEF se ha ido por la libre, digamos, y ha colisionado y ha ocasionado una fricción muy fuerte al interior del gabinete. Entonces, vamos que sí, creo yo que hay
pugnas internas por cuotas de poder, por quién maneja el presupuesto y por fuentes de empleo público. Y esto creo que no es muy aconsejable, este manoseo en el Ministerio de Economía en un año como este, de debilidad económica, demandas muy fuertes por ampliar el presupuesto, el gasto, en un marco de debilidad política muy fuerte de la presidenta. O sea, todo esto nos hace pensar que el sucesor de Dina Boluarte va a recibir un déficit fiscal mayor y una deuda más elevada. Por supuesto que sí, y ese es el punto central de la crítica del Consejo Fiscal, lo que significa que eventualmente va a tener que haber un ajuste fiscal. El muerto, la papa caliente, la está pasando al siguiente gobierno, y eso no es responsable. Entonces, pensar en preasignar impuestos o crear nuevos fondos sin sustento real de financiamiento no es un manejo adecuado y va en contravía de lo que hemos visto en el manejo del MEF los últimos años de ortodoxia. Y si bien el crecimiento económico es importante, no podemos hacerlo a costa de la solvencia fiscal que hemos tenido estos años. Bueno, muchísimas gracias, Luis Miguel Castilla. Muy amable. Siempre por la explicación muy clara de lo que está pasando en la economía, y recordar que eres egresado de Harvard, que hoy está viviendo un día oscuro en los Estados Unidos. Y eso fue todo por hoy en Las Cosas Como Son. El próximo lunes ya está acá Fernando Carballo, y conmigo hasta mañana en Ampliación de Noticias de los sábados.